Muy bien, vamos a analizar este tema a profundidad con Ramiro Escobar, quien es internacionalista, columnista de La República y también profesor de La Católica. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte. Bien, ya veníamos adelantando un poquito de la situación que ha venido sucediendo en Brasil, ¿no? Y la primera pregunta que quiero realizarte es si esto tomó por sorpresa o ya se veía venir, se veían insumos que harían presagiar que esto iba a ocurrir. Bueno, había un grupo de gente acampando hace días cerca de la sede de los poderes públicos en Brasilia. Un grupo de gente que además, desde que se confirmó la elección de Lula, incluso antes estaba pidiendo la intervención militar, es decir, un golpe de Estado, ¿no? Coincide con la presencia o el viaje de Bolsonaro a Estados Unidos, a Orlando, ¿no? Y coincide también en el tiempo con los 2 años de la toma del Capitolio, porque en el caso del Capitolio se entró también, ahora también se entró solamente en un día que no había gente. Entonces hay una serie de piezas que habría que poner sobre la mesa para entender que esto no es casual, que esto muy probablemente tiene una maquinación política detrás, si no explícita, tácita por lo menos. Por ejemplo, hay una acusación sobre el encargado de la seguridad pública de Brasilia de no haber tomado previsiones. Entonces, no es esto algo que haya ocurrido porque un día un grupo de gente se levantó y se le ocurrió hacer esto, ¿no? Sino que creo que es la consecuencia de un proceso de radicalización de una parte del bolsonarismo, los sectores conservadores brasileños, que simplemente no soportan a Lula como presidente otra vez, ¿no? Y no lo soportan porque sienten, creo yo, que su mundo, el mundo que conocían, está amenazado, ¿no? Claro, sabíamos que con un margen tan ajustado en la segunda vuelta, estamos hablando, y creo que tengo acá las cifras, Lula era 50,9% y Bolsonaro 49,1%, muy ajustado. El país había dividido, había mucha polarización y ya uno presagiaba de que iban a haber constantes estallidos sociales, pero nunca de esta magnitud, ¿no? Claro. De tomar 3 instituciones, 3 poderes del Estado. Y curioso también es la forma en la que se abordó, ¿no? No hubo represión policial, no hubo fallecidos, según las cifras que se tiene hasta el momento. Eso sí, hubo cerca de 300 detenidos. Entonces eso también es importante mencionar de cómo se manejó esta situación. Bueno, por un lado parece haber habido laxitud, ¿no? Una suerte de, por lo menos, semi-anuencia con la presencia de estos manifestantes, lo que ha hecho que caigan las sospechas sobre los encargados de la seguridad en Brasilia, no las autoridades. Y por otro lado, curiosamente, no se ha atacado de frente a los manifestantes, ¿no? Ha sido, digamos, una represión bastante suave para la magnitud de lo que ha ocurrido, lo que hace pensar en episodios como los ocurridos acá hace unas semanas, ¿no? Que terminamos lamentablemente con muertos, triste, escandalosamente, diría yo, pero a la vez se revela una posible colaboración o por lo menos distancia de las autoridades para contener este tipo de situación. Y eso nos tiene que hacer pensar en que hay un punto de equilibrio que se tiene que encontrar cuando se produce un episodio de este tipo, ¿no? Se tiene que contener a la población porque está vulnerando la ley, vulnerando locales públicos, poniendo en riesgo la vida de personas, aunque ese día hubieran pocas en las sedes de gobierno. Y la necesidad también de respetar los derechos humanos por más que la situación sea bastante difícil. Y eso es algo que tenemos que aprender acá en el Perú y en América Latina para que estos episodios no se agraven. Eso es importante, ¿no? Porque América Latina está compartiendo este tipo de episodios, ¿no? En distintas fechas, pero hay un descontento. Son tiempos distintos, sin duda, son tiempos distintos. Hay mucha polarización y quería preguntarte a propósito de Jair Bolsonaro. Su respuesta fue tardía y fue a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Y fue algo tibia con respecto a condenar estos hechos violentos. Él lo que señaló fue: las manifestaciones pacíficas dentro de la ley son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos, como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en el 2013 y 2017, escapan la regla. Ahí aprovechó también para, de alguna forma, también vincular, ¿no? Recordar el accionar de la izquierda en su momento. Claro, lo que pasa es que lo que ocurrió en el 2012 y el 2013, que fueron protestas contra Dilma Rousseff, son hechos que no tuvieron esta magnitud. En ningún momento pues, se invadió un local público, menos la sede de gobierno, ¿no?
hubo violencia, hubo protestas constantes. Yo recuerdo a la presidenta Dilma Rousseff hablando, tratando de convencer a los manifestantes que iba a hacer algo. Bueno, finalmente ella es destituida. Ojo, no es destituida por un caso de corrupción vinculado a Lavallato, como mucha gente cree, sino por haber transferido dinero del Tesoro Público para que le cuadren las cuentas, cosa que presidentes habían hecho antes, ¿no? Pero ya había una suerte de ola contra ella. Cuando Bolsonaro dice esto, está tratando de alguna manera de suavizar la responsabilidad de los que han hecho esto. Porque claro, es como decir, mira, nosotros hemos hecho esto, pero ojo, también lo hicieron, pero esto ha sido bastante más grave. Esto de que las invasiones no están dentro de lo posible o lo que se debe hacer, es una manera de decir, ok, yo no estoy de acuerdo con esto, pero como que tampoco me parece tan mal, ¿no? Y como que entiendo los que hicieron esto, cuando esto merecería una condena radical, como se condenó acá el golpe o el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo, ¿no? Cuando este es un intento de golpe desde una parte de la sociedad que esperaba contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Acá fue un intento de golpe desde el poder que también esperaba contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Afortunadamente, en ninguno de los dos casos se ha producido, y eso es lo que ha hecho que esto no progresara. Pero yo creo que el peligro sigue andando por ahí, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Porque ya se ha visto la magnitud de lo que pueden hacer este grupo de una posición radical, ¿no? Pueden llegar a tomar, a organizarse y imagino también que con un presupuesto también para poder llevar a cabo estos fines, ¿no? Bueno, una de las cosas que se ha informado es que vino mucha gente del sur de Brasil, de los estados del sur que son más bolsonaristas, aunque también Lula tiene apoyo ahí, por ejemplo, Río Grande do Sul y otros estados, ¿no? Entonces, no parece esto casual, ¿no? Hay una maquinaria que organiza esto, pero esto no funcionaría si no hubiera un sentimiento en una parte de la población que es alimentado por esta organización, pero también por las propias ideas de estas personas, ¿no? Yo no creo que todos los que votaron por Bolsonaro hayan hecho esto, ni estén de acuerdo con esto, pero hay algo que es peligroso, ¿no? Y es que por lo menos se nota una cierta anuencia de los que no participaron con estos hechos, ¿no? Es decir, hay un grupo que participa y otro que, bueno, dice, bueno, así es, pues esto es la consecuencia de... Y hay otro grupo incluso de autoridades del Frente Político Bolsonaro que sí han tomado distancia de los hechos. Entonces esto revela que, a pesar de que es un grupo relativamente pequeño en relación con el conjunto de la población, puede producir un acto de este tipo que produce una inestabilidad muy peligrosa, porque imagínate tú que esto hubiera ocurrido un día con gente trabajando allí, con Lula presente en el Palacio de Plan Alto. Entonces, tengo la impresión y la preocupación de que hay gente dispuesta prácticamente a todo con tal de anular un dato de la realidad, y es que el señor Bolsonaro perdió, porque uno de los motivos por los cuales se protesta es que, según ellos, esto fue un fraude, de lo cual no hay ninguna prueba, ¿no? Efectivamente, esa es una retórica que se viene manejando, ¿no? Cuando los resultados no te son favorables, hubo fraude. Y cuando sí te son favorables, todo estuvo bien. Acá tenemos un ejemplo, Rafael López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Así es. En su momento también venía esgrimiendo la retórica del fraude. En el caso de acá, de Brasil, se asemeja mucho a lo que ocurrió en los Estados Unidos, ¿no? Donald Trump tampoco quiso aceptar la derrota, se demoró incluso, la toma del Capitolio se dio cuando Joe Biden ya había sido elegido presidente. Y tampoco tuve la decencia de saludarlo, ¿no? Como no ha hecho tampoco Bolsonaro, ¿no? Así es. O sea, eso no es obligatorio legalmente, pero revela pues Son gestos. Gesto de indecencia democrática, digamos, de humildad incluso, ¿no? Bueno, se perdió, pues ¿qué se le va a hacer? Y hay que reconocer al ganador, no porque la ley obligue al expresidente o al presidente saliente a que lo haga, sino porque con eso está dando a entender que es republicano, es decir, que cree en la democracia. Si no reconoce al ganador, como acá también se ha hecho, ¿no? O sea, Keiko Fujimori lo hizo más de una vez, ¿no? O por lo menos una vez, ¿no? Reconocer y mira todos los problemas que nos ha traído eso, ¿no? Entonces, creo que los políticos de cualquier tendencia deben aprender a reconocer la realidad electoral y la realidad política y la realidad social, ¿no? Y eso creo que es una lección que no terminamos de aprender. Y ahora, ¿qué es lo que viene después de esto? Según, la polarización no acaba. El descontento por este sector que no reconoce a Luis Ignacio Lula da Silva como presidente sigue ahí, sigue latente, ¿no? Si bien es cierto,
ha recibido el respaldo de algunos presidentes, como Argentina, Chile, de todos, España, de todos, ¿no? exacto, de todos. Y Gustavo Petro, también el presidente de Colombia, ha pedido una reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos para atender precisamente este tema. ¿Esto va a prosperar? Bueno, yo hubiera esperado que tengan ese gesto también cuando ocurrió acá lo que ocurrió hace una semana, ¿no? No, pero esas posiciones nebulosas o sigilosamente de no reconocer que el expresidente Castillo también intentó promover un golpe de Estado desde el poder, a mí me parece que hubiera sido mejor evitarlas, ¿no? Para que ahora se vea con claridad que todos los grupos políticos, independientemente de su origen, todos los que realmente creen en la democracia, ojo, ¿no? Porque cuando un grupo hace esto es porque no cree, pues la democracia con todas sus imperfecciones es un sistema que permite un cierto consenso y una cierta convivencia. Pero cuando no se cree en eso es que se patea el tablero, se rompen los cristales, las sillas, las mesas, los espejos, ¿no? Entonces, sí creo que está bien que se convoque algún tipo de reunión en la OEA o en otros organismos para ver esta situación, ¿no? Sin embargo, creo que Brasil tiene la capacidad de autorregularse y Lula tiene la experiencia política como para enfrentar una crisis de este tipo. Es decir, yo no creo que se produzca una comisión de alto nivel que viaje a Brasil para ver lo que pasa como ocurrió acá. Porque Brasil es Brasil, no es una potencia y por su carácter de potencia tendría que evitar caer en una situación de ese tipo. Sin embargo, Lula la tiene muy complicada porque no tiene mayoría parlamentaria y tiene esa oposición que ya no es una oposición política solamente, es una oposición social, es gente que está dispuesta a todo porque, como te decía hace un rato, siente que el mundo que conocían se está yendo y eso provoca cierta desesperación y cólera, ¿no? Claro, ese es el problema cuando la ideología prima mucho más que la realidad, ¿no? Es como una anteojera muchas veces. Y en este caso se requiere voluntad política y mucho manejo también político para poder entender qué situación hay que manejar, ¿no? A qué puntos hay que ir. Bueno, el escritor mexicano Carlos Fuentes, que falleció hace algunos años, que era un gran escritor, dijo una vez que una idea es algo que tú tienes y una ideología es algo que lo tiene a uno, ¿no? Es decir, que cuando uno deja que la ideología del tipo que sea lo capture, entonces no ve la realidad. Para los humanos siempre es difícil ver la realidad. Uno tiene aparatos cognitivos, experiencias que le nulan el entendimiento, pero puede hacerlo, debe intentar hacerlo, y más si es autoridad, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que los políticos procedan de ese modo y no se dejen llevar por fobias, odios, y se relacionen en base a eso, ¿no? Y lo que se siente ahorita en Latinoamérica es que están emergiendo grupos, ¿no?, que son incapaces de aceptar un resultado electoral, ¿no? O grupos que son incapaces de reconocer lo que es un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. Cada quien se puede fabricar su realidad al gusto, ¿no? Pero hay hechos que son comprobables, ¿no? Y entonces yo tengo el temor de que la crisis, no solo en Brasil, sino en el Perú, es una crisis más social. No es solo una crisis de ideología, es una suerte de vocación por la intransigencia y la violencia que comienza a ser peligrosa y que está entre la misma gente. Mira lo que nos pasa acá, este lío que tenemos hasta se ha metido entre las familias, los grupos de amigos, ¿no? Y en Brasil pasa lo mismo, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener capacidad de entender qué nos está pasando, qué está pasando en el país, cómo queremos vivir. Y eso es algo que en la atmósfera no se respira porque desde pequeños no nos acostumbran a tener una práctica democrática real, no es más un discurso. Eso probablemente hasta se convierte en una ideología, ¿no? Decir que seas democrático cuando tú lo tienes que vivir, no lo tienes que predicar. Ay, América Latina, como siempre. Bueno. Muchas gracias por esta entrevista. Por la invitación, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ha sido Ramiro Escobar con nosotros, internacionalista, columnista de La República y profesor de la Católica.